El 14 de marzo de 2019, exactamente a las 11:47 p.m., Ethan Cole, de 13 años, caminaba tranquilamente por las calles tenuemente iluminadas del distrito Elm de Sacramento, con las manos aún temblorosas, dejando una sola huella dactilar en el marco de una puerta que sellaría su destino para siempre. Apenas 40 minutos antes, Laura Mendoza, de 26 años, había tomado su último aliento dentro de su modesto apartamento en Riverside Avenue, víctima de un ataque tan metódico, tan calculado, que los investigadores inicialmente se negaron a creer que un niño pudiera ser responsable. Laura era una mujer que encarnaba la resiliencia. Trabajaba turnos dobles en un diner del centro y limpiaba edificios de oficinas por la noche, todo para pagar los tratamientos contra el cáncer de su madre. No tenía enemigos, ni secretos oscuros, ni razón para temer el golpe en su puerta esa tarde de jueves. Pero lo que hizo que este caso fuera realmente inolvidable no fue solo la brutalidad de lo que le sucedió, fue la revelación que vendría 12 días después, cuando los detectives descubrieron algo oculto en el dormitorio de Ethan Cole que haría perder el sueño incluso a los investigadores de homicidios más experimentados. Porque esto no fue un acto de violencia al azar. No fue un robo que salió mal. Fue la culminación de 3 meses de vigilancia, de planificación, de un niño que creía que su edad lo haría invisible ante la justicia. Ethan Cole había llevado notas detalladas. Había practicado. Se había convencido de que asesinar a Laura Mendoza demostraría algo que el mundo necesitaba ver, que la inteligencia no tiene límite de edad y el mal tampoco. La parte más escalofriante, casi se sale con la suya. Si no fuera por un error microscópico, un momento de descuido en una ejecución por lo demás impecable, Ethan Cole aún estaría libre hoy, asistiendo a clases de 8º grado, almorzando con compañeros que nunca sospecharon del monstruo sentado entre ellos. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y cuando lo hizo, obligó a toda una nación a enfrentar una pregunta imposible. ¿Qué haces cuando el rostro del mal pertenece a un niño? Antes de revelar cómo los investigadores desentrañaron esta pesadilla, necesitas entender quién era realmente Laura Mendoza y por qué su muerte envió ondas expansivas mucho más allá de los límites de la ciudad de Sacramento. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora, vamos al caso. Laura Mendoza tenía 26 años cuando le arrebataron la vida, pero ya había vivido lo suficiente para inspirar a todos los que cruzaron su camino. Nacida en Fresno, California, de padres inmigrantes mexicanos, Laura aprendió desde temprano lo que significaba el sacrificio. Su padre, Miguel, había trabajado en la agricultura durante 30 años, antes de que un accidente laboral lo dejara con una discapacidad permanente. Su madre, Rosa, había sido costurera hasta que el cáncer de mama cambió todo en 2017. Laura se convirtió en el pilar de la familia sin quejarse. Cada mañana, a las 5:30, se despertaba en su pequeño apartamento de un dormitorio en Riverside Avenue, una calle tranquila en el distrito Elm de Sacramento, donde los vecinos aún se saludaban por su nombre. Preparaba café en la taza astillada que su padre le regaló en su 18º cumpleaños, la que decía «La mejor hija del mundo» en letras descoloridas. Luego caminaba 3 cuadras para tomar el autobús hacia Rosie's Diner, un establecimiento local donde trabajaba como mesera desde hace 4 años. Sus compañeros de trabajo recuerdan primero su sonrisa. Sarah Chen, la gerente del diner, testificaría luego que Laura tenía la capacidad de hacer que incluso el cliente más gruñón se sintiera visto. Recordaba el nombre de todos, sus pedidos habituales, preguntaba por sus hijos. Las propinas no eran buenas en Rosie's, pero Laura nunca se quejaba. Guardaba sus ganancias, las contaba cuidadosamente durante su descanso y planificaba el próximo gasto médico de su madre. Pero un trabajo no era suficiente. A las 3 de la tarde,
Después de terminar su turno, Laura tomaba otro autobús cruzando la ciudad para limpiar edificios de oficinas para una empresa de limpieza comercial. Aspiraba salas de conferencias, vaciaba botes de basura, fregaba baños corporativos hasta las 9 o 10 de la noche. Su amiga y compañera de limpieza, Jennifer Martínez, dijo que Laura a veces se dormía en el viaje de regreso en el autobús, con la cabeza apoyada en la ventana, las manos aún oliendo a limpiador industrial. No tenía vida social que hablar, sin novio, aunque varios hombres le habían pedido salir, sin noches en bares o restaurantes. Los registros telefónicos mostrarían después que el 90% de sus llamadas eran a su madre, para saber cómo estaba, preguntando si había tomado su medicación, prometiendo que el próximo mes tendrían suficiente ahorrado para el nuevo tratamiento que su oncólogo recomendó. El apartamento de Laura reflejaba sus prioridades. Los muebles eran de segunda mano, donados por una iglesia local. Su armario contenía exactamente 7 uniformes de trabajo y 3 conjuntos casuales. Pero en su refrigerador, sostenidas por imanes, había docenas de fotografías. Sus padres en el día de su boda, su yo más joven graduándose de la secundaria, su madre sonriendo durante un raro buen día entre sesiones de quimioterapia. El distrito Elm de Sacramento, donde vivía Laura, era el tipo de vecindario donde el crimen era lo suficientemente raro como para hacer titulares. Calles arboladas, casas modestas, familias que habían vivido allí por generaciones. El complejo de apartamentos donde Laura alquilaba la unidad 2B era un edificio de 2 pisos con 12 unidades, administrado por un anciano casero que conocía a todos sus inquilinos personalmente. No había portón de seguridad ni cámaras en los pasillos. Nadie sentía que las necesitara. El 14 de marzo de 2019, el día de Laura comenzó como cualquier otro. Las imágenes de seguridad de Rosie's Diner la muestran llegando a las 6:15 de la mañana, 15 minutos antes como siempre. Servía café, tomaba órdenes, conversaba con los clientes habituales. A las 2:45 terminaba su turno. Los mensajes de texto recuperados de su teléfono muestran que paró en una tienda de conveniencia para comprar la sopa favorita de su madre antes de dirigirse a su trabajo de limpieza. Jennifer Martínez fue la última compañera de trabajo que vio a Laura con vida. Terminaron de limpiar el edificio de oficinas en Jefferson Street a las 9:30 de la noche. Jennifer recordaría, con claridad devastadora, su última conversación. Laura estaba emocionada, casi eufórica, porque finalmente había ahorrado lo suficiente para la próxima ronda de tratamientos de su madre. «Solo 2 meses más», había dicho Laura, «y tendremos suficiente para la terapia experimental. Mamá va a vencer esto». Se abrazaron para despedirse en el estacionamiento. Jennifer vio a Laura caminar hacia la parada del autobús, con su bolsa de suministros de limpieza colgada del hombro, el teléfono pegado a la oreja mientras llamaba a su madre para decirle buenas noches. Laura llegó a su apartamento aproximadamente a las 10:45 de la noche. Una vecina, la señora Patricia Lawson, paseaba a su perro y vio a Laura entrar al edificio. Intercambiaron saludos. Laura mencionó que estaba exhausta pero feliz. Subió las escaleras hacia su apartamento en el segundo piso, las llaves tintineando en su mano. Lo que Laura no sabía, y no podía saber, era que alguien la había estado observando, estudiando su rutina, cronometrando sus llegadas, esperando este momento exacto. Pero esa noche de jueves, algo terrible estaba a punto de destruir todo lo que Laura había construido, todo por lo que había sacrificado, todas las personas que la amaban. La llamada al 911 llegó a las 6:42 a.m. del 15 de marzo de 2019. La persona que llamó fue Patricia Lawson, la vecina de 72 años que había visto a Laura la noche anterior. Su voz temblaba tanto que la operadora tuvo que pedirle que repitiera 3 veces. «Hay sangre», dijo la señora Lawson. «Bajo su puerta». «Oh Dios, hay tanta sangre saliendo de debajo de su puerta».
La señora Lawson explicó que estaba paseando a su perro, como cada mañana, cuando notó un líquido rojo oscuro que se filtraba al pasillo desde el apartamento 2B. Al principio pensó que tal vez Laura había derramado algo, quizá vino o jugo, pero el olor. La señora Lawson le diría a los detectives más tarde que nunca olvidaría ese olor metálico. Las unidades del Departamento de Policía de Sacramento llegaron en 7 minutos. Los oficiales Michael Torres y Rebecca Kim fueron los primeros en la escena. El oficial Torres tocó fuerte identificándose. No hubo respuesta. Intentó la manija de la puerta, cerrada con llave. La mancha de sangre en el pasillo tenía aproximadamente 4 pies de largo, acumulándose cerca de la escalera. Decidieron forzar la puerta. Lo que encontraron dentro del apartamento 2B perseguiría a ambos oficiales por el resto de sus carreras. Laura Mendoza yacía boca abajo en su pequeña sala, entre su desgastado sofá y la mesa de café. Estaba completamente vestida con su uniforme de la empresa de limpieza. Su teléfono aún estaba apretado en su mano derecha. El ataque había sido salvaje, personal, y según la evaluación preliminar del médico forense, había durado varios minutos. Pero esto fue lo que inmediatamente llamó la atención de los investigadores como algo extraño. No había señales de entrada forzada. La puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro. Las ventanas estaban selladas, intactas. No parecía que nada hubiera sido robado. El bolso de Laura estaba sobre el mostrador de la cocina, con su cartera dentro que contenía $63 en efectivo. Su laptop seguía en su escritorio. Incluso su teléfono, un iPhone que podría valer buen dinero en la calle, permanecía en su mano. El detective Raymond Foster, veterano con 20 años en la División de Homicidios del Departamento de Policía de Sacramento, llegó a las 7:15 a.m. Caminó por el apartamento lentamente, metódicamente, sus ojos entrenados catalogando cada detalle. El apartamento era pequeño, limpio y organizado. En la cocina, una olla con sopa estaba sobre la estufa, sin calentar. Las llaves de Laura estaban sobre el mostrador cerca de la puerta. Su bolsa de suministros de limpieza se había dejado caer justo dentro de la entrada, como si hubiera planeado guardarla después de hacer algo más primero. Ella dejó entrar a alguien, dijo el detective Foster a su compañera, la detective Linda Chen. Mira las llaves. Llegó a casa, dejó sus llaves y luego abrió la puerta para alguien que conocía, o al menos alguien a quien no le tenía miedo. Los técnicos de la escena del crimen comenzaron su trabajo meticuloso. Fotografiaron todo, midieron los patrones de salpicaduras de sangre, recolectaron muestras de fibras. Y entonces, en el marco de la puerta que conecta la sala con el pequeño pasillo, lo encontraron. Una sola huella dactilar, clara y completa, impresa en una pequeña mancha de sangre aproximadamente a 5 pies del suelo. La huella no coincidía con la de Laura. Era más pequeña, posiblemente perteneciente a alguien con manos más pequeñas. Una mujer, quizás, o un niño. La detective Chen comenzó a entrevistar a los vecinos. La mayoría no había escuchado nada inusual la noche anterior. Las paredes del complejo no eran particularmente gruesas, pero nadie reportó gritos, sonidos de lucha o cualquier indicio de violencia. La señora Lawson, justo al lado, dijo que se había ido a la cama a las 10:30 y no escuchó nada hasta que sonó su alarma a las 6 de la mañana siguiente. Pero un vecino, Marcus Webb, del apartamento 1A, mencionó algo extraño. Alrededor de las 11 de la noche, había tenido problemas para dormir y salió a fumar un cigarrillo. Vio una figura que se alejaba rápidamente del edificio, caminando hacia el sur por Riverside Avenue. No pudo ver claramente debido a la tenue luz de la calle, pero recordó haber pensado que parecía una persona joven, tal vez un adolescente, con una sudadera oscura con capucha. No le di mucha importancia, dijo Marcus al detective Foster. Los chicos suelen andar por aquí todo el tiempo. Pensé que era alguien yendo a casa. El médico forense, el doctor Patricia Flores, llegó a las 8:30 a.m.
para realizar su examen preliminar antes de que el cuerpo fuera trasladado. Sus hallazgos iniciales fueron inquietantes. Laura había sido atacada con lo que parecía ser un objeto contundente, posiblemente combinado con estrangulamiento manual. Había heridas defensivas en sus manos y antebrazos, lo que indicaba que se había defendido. El ataque había sido prolongado, calculado y personal, pero lo que la doctora Flores encontró más inusual fue la posición del cuerpo. El cuerpo de Laura había sido colocado deliberadamente después de la muerte. Sus brazos estaban a los lados, sus piernas estiradas. Alguien había pasado tiempo con ella después de matarla, componiendo la escena. «Esto no fue un robo», le dijo la doctora Flores en voz baja al detective Foster. «Quien hizo esto quiso pasar tiempo aquí. No tenía prisa». Al mediodía, la investigación en la escena del crimen estaba completa. Los detectives habían recolectado más de 40 piezas de evidencia potencial: la huella dactilar, muestras de fibras de la ropa de Laura, partículas de tierra cerca de la entrada y muestras de ADN debajo de las uñas de Laura. La esperanza era que Laura hubiera logrado arañar a su atacante, recolectando su ADN en sus últimos momentos de lucha. Pero la pista más prometedora era esa huella dactilar. Estaba limpia, completa y claramente visible. Quien la dejó había sido descuidado, quizás atrapado en el momento, quizás creyendo que había limpiado todo. Habían pasado por alto esta única huella, este error crucial. El Departamento de Policía de Sacramento emitió un comunicado esa tarde. Describieron a Laura como un miembro querido de la comunidad, una hija trabajadora que no merecía este destino. Pidieron a cualquiera que tuviera información que se presentara. No mencionaron la huella dactilar. Ese detalle permanecería confidencial, conocido solo por los investigadores. A medida que la noticia del asesinato de Laura se difundía por el distrito Elm de Sacramento, la comunidad reaccionó con sorpresa y miedo. Si esto le podía pasar a Laura, alguien tan amable e inofensivo, podía pasarle a cualquiera. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos a la escuela. Los vecinos instalaron nuevas cerraduras. La sensación de seguridad que definía este tranquilo vecindario desapareció de la noche a la mañana. Pero algo no le cuadraba al detective Foster. Esa noche, se encontraba en el apartamento de Laura, después de que el cuerpo había sido retirado y la cinta de la escena del crimen colgada, y miró alrededor. El apartamento estaba demasiado limpio. No había una verdadera pelea, ni muebles volcados, ni lámparas caídas. La mesa de centro permanecía perfectamente centrada. El ataque había ocurrido rápido, de manera eficiente. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía, le dijo al detective Chen. No era la primera vez que pensaba en matar a alguien. Esto fue planeado. La pregunta era, ¿quién planea asesinar a una camarera de 26 años sin enemigos, sin dinero, sin conexiones con nada criminal? ¿Quién estudia a alguien como Laura Mendoza y decide que debe morir? Las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda de conveniencia donde Laura se detuvo ese mismo día mostraban que compraba sopa, sonreía al cajero, completamente ajena a que le quedaban menos de 12 horas de vida. Los detectives vieron esas imágenes una y otra vez, buscando a alguien sospechoso en el fondo, alguien que pudiera haberla estado siguiendo. Nada, solo Laura, sola, realizando su rutina normal de la tarde. La teoría inicial era que quizás alguien había desarrollado una obsesión poco saludable con Laura. Tal vez un cliente del restaurante que malinterpretó su amabilidad como interés romántico. Tal vez alguien de su trabajo de limpieza que la vio y se obsesionó. Los detectives comenzaron a armar listas de todos los que podrían haber tenido contacto con Laura en las semanas previas a su muerte. Pero nada parecía encajar del todo. Porque esa huella dactilar, esa pequeña huella en el marco de la puerta, sugería algo completamente distinto. Algo que los investigadores aún no estaban listos para considerar. Mientras la ciudad lloraba y los investigadores trabajaban toda la noche analizando la evidencia,
No tenían idea de que la verdad era mucho más perturbadora de lo que habían imaginado. Las imágenes de una cámara de seguridad vecinal a 2 cuadras revelarían pronto algo que cambiaría por completo la dirección de la investigación. Y un detalle casi imperceptible, algo fácilmente pasado por alto, se convertiría en la clave para resolver este caso. Mientras la ciudad entraba en estado de shock, los investigadores comenzaron a armar un rompecabezas profundamente perturbador. Y lo que descubrieron cambiaría todo. La huella dactilar encontrada en el marco de la puerta de Laura Mendoza fue enviada inmediatamente al Laboratorio de Criminalística del Departamento de Justicia de California en Sacramento. El analista forense, Dr. James Wu, comenzó el proceso de comparación, pasando la huella por el AFIS, el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares que contiene millones de registros de todo el estado y la nación. Mientras esperaban los resultados, los detectives Foster y Chen comenzaron el trabajo meticuloso de reconstruir los últimos días de Laura. Entrevistaron a más de 30 personas en las primeras 48 horas. Compañeros de trabajo de ambos empleos, vecinos, clientes habituales del diner de Rosie, incluso al equipo médico de su madre. Todos decían lo mismo. Laura era amable, trabajadora, reservada. No tenía relaciones románticas, ni conflictos, ni deudas más allá de las facturas médicas de su madre. Sarah Chen, la gerente del diner, proporcionó imágenes de seguridad de la semana anterior a la muerte de Laura. Los detectives pasaron horas viendo a Laura atender a los clientes, buscando a alguien que se demorara demasiado, que mirara fijamente, que mostrara alguna señal de interés inusual. Identificaron a 12 clientes hombres que aparecían varias veces esa semana. Cada uno tendría que ser localizado y entrevistado. El primer sospechoso apareció el tercer día. Robert Mansfield, un hombre de 42 años que frecuentaba regularmente el diner de Rosie, había estado notablemente atento a Laura. Varios compañeros de trabajo mencionaron que siempre solicitaba su sección, daba propinas excesivas y una vez la invitó a salir. Laura había rechazado cortésmente. Cuando los detectives llegaron a la casa de Robert en East Sacramento, él fue cooperativo pero nervioso. Proporcionó una coartada. Había estado en la casa de su hermana en Stockton la noche del asesinato, cuidando a sus sobrinos mientras su hermana trabajaba en un turno nocturno. Los registros telefónicos y el testimonio de su hermana confirmaron esto. Sus huellas dactilares no coincidían. Robert fue descartado. El segundo sospechoso parecía más prometedor. David Torres, un trabajador de mantenimiento en uno de los edificios de oficinas que Laura limpiaba, había sido reprendido por su supervisor 3 meses antes por comentarios inapropiados hacia el personal femenino de limpieza. Cuando los detectives entrevistaron a Jennifer Martínez, la compañera de limpieza de Laura, ella mencionó que David había hecho sentir incómoda a Laura. Él buscaba excusas para estar en cualquier habitación que estuviéramos limpiando, dijo Jennifer. Laura empezó a cronometrar sus descansos para evitar estar sola cerca de él. Los detectives interrogaron a David el 19 de marzo. Él se mostró a la defensiva, agresivo, insistió en que nunca había tocado a Laura, pero su coartada era débil. Afirmó que había estado solo en casa esa noche, viendo televisión. Nadie pudo confirmarlo. Se le tomaron las huellas dactilares. La detective Foster sentía que finalmente podrían estar avanzando. Pero las huellas no coincidían. David Torres fue descartado como sospechoso. Para el quinto día, la investigación estaba estancada. Las muestras de ADN recogidas debajo de las uñas de Laura estaban siendo analizadas, pero eso podría tomar semanas. El equipo forense no había encontrado el arma del crimen. Las partículas de tierra cerca de la entrada fueron analizadas pero no revelaron nada inusual, solo tierra común de Sacramento. Las muestras de fibra eran genéricas, del tipo que se encuentra en miles de prendas vendidas a nivel nacional. Entonces, el 20 de marzo, la detective Chen recibió una llamada de una residente llamada Helen Yoshida,
que vivía a 4 cuadras del apartamento de Laura. Helen había estado fuera de la ciudad visitando a su hija cuando ocurrió el asesinato, pero acababa de regresar y se había enterado del caso. Mencionó que su cámara de seguridad doméstica apuntaba a la calle y funcionaba de forma continua, almacenando grabaciones durante 30 días. La detective Chen fue inmediatamente a la casa de Helen. Se sentaron en la sala viendo imágenes granuladas en blanco y negro en una laptop. El ángulo de la cámara capturaba la acera y parte de Riverside Avenue. La detective Chen avanzó rápidamente hasta el 14 de marzo, comenzando a las 10:00 p.m. A las 10:47 p.m., Laura Mendoza pasó frente a la cámara, dirigiéndose hacia su edificio de apartamentos. Estaba sola, con el teléfono en la oreja, caminando a paso normal. Nada fuera de lo común. La detective Chen siguió viendo. Pasaron autos. Una pareja caminaba con un perro. A las 11:39 p.m., apareció en pantalla una figura que caminaba rápidamente hacia el sur por Riverside Avenue, alejándose de la dirección del apartamento de Laura. La figura llevaba una sudadera oscura con capucha, las manos metidas en los bolsillos, la cabeza baja. La forma de caminar era inusual, casi rebotando, enérgica, a pesar de la hora avanzada. ¿Puedes hacer zoom en esto?, preguntó la detective Chen a Helen. La calidad de la imagen se deterioró al hacer zoom, pero un detalle se volvió claro. La figura era pequeña, más baja que la estatura promedio de un adulto. El lenguaje corporal, la forma en que se movía, sugería juventud. Esto coincidía con lo que Marcus Webb había descrito haber visto esa noche. La detective Chen solicitó copias de todas las grabaciones de esa noche y regresó a la estación. Ella y la detective Foster vieron el clip repetidamente. Quienquiera que fuera esa persona, había salido del edificio de Laura alrededor del momento en que el médico forense estimó que Laura había muerto. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Necesitamos todas las cámaras de seguridad en un radio de 6 cuadras, dijo la detective Foster. Esta persona no se teletransportó. Vino de algún lugar y fue a otro. Vamos a rastrearla. En los siguientes 3 días, los detectives recopilaron imágenes de negocios, hogares, cámaras de tráfico, cualquier cosa que pudiera haber capturado a esta figura misteriosa. Era un trabajo tedioso, cruzar marcas de tiempo siguiendo a la persona con sudadera capucha cuadra por cuadra. Y entonces tuvieron una pista. Una cámara de tráfico en la intersección de Riverside y Oak Street, a 5 cuadras del apartamento de Laura, capturó a la figura a las 11:52 p.m. El ángulo era mejor aquí, la iluminación un poco mejor. Por solo 3 segundos, la persona levantó la mirada hacia la cámara, quizás para mirar el semáforo. El rostro era claramente visible. Era joven, muy joven. El rostro de un niño, tal vez de 12 o 13 años. Jesucristo, susurró la detective Foster. Es un niño. ¿Pero de quién es el niño? Sacramento tenía más de 500,000 de habitantes. Incluso reduciendo la búsqueda a niños varones de 11 a 14 años en la zona general, estaban considerando miles de posibilidades. Sin un nombre, la imagen por sí sola no los llevaría a ningún lugar útil. Luego, el 24 de marzo, 10 días después del asesinato de Laura, llegaron los resultados de las huellas dactilares del laboratorio criminalístico. El doctor Wu llamó directamente al detective Foster. «Vas a querer sentarte para esto», dijo. La huella dactilar coincidía con un registro en el sistema, pero no provenía de una base de datos criminal. Era de un programa de toma de huellas en escuelas. Muchas escuelas de California se asociaban con departamentos locales de policía para tomar las huellas de los estudiantes por motivos de seguridad, creando registros que podrían ayudar a identificar a niños perdidos o secuestrados. La huella pertenecía a Ethan Cole, un alumno de 8º grado de 13 años en la escuela secundaria Roosevelt en Sacramento. Su dirección, 847 Maple Street,
exactamente a 7 cuadras del apartamento de Laura Mendoza. El detective Foster sintió que se le caía el estómago. Un niño de 13 años. Tenía que ser un error. Quizás el chico había visitado el apartamento de Laura por alguna razón inocente días o semanas antes. Tal vez había tocado el marco de la puerta mientras pedía dulces o vendía productos para recaudar fondos escolares. La presencia de su huella no significaba necesariamente nada, pero cuando compararon la foto escolar de Ethan con la imagen mejorada de la cámara de tráfico, no quedó duda. La misma cara, la misma complexión, la misma persona. Tenemos que actuar con cuidado, dijo la detective Chen. Es un menor. Necesitamos el consentimiento de los padres para interrogarlo. Tenemos que seguir cada protocolo a la perfección, o todo lo que él diga será descartado en la corte. Los detectives comenzaron a investigar a Ethan Cole. Vivía con su madre, Patricia Cole, una higienista dental que se había divorciado del padre de Ethan 6 años antes. El padre, Marcus Cole, vivía en Oregon y tenía contacto mínimo con su hijo. Ethan era hijo único. Los registros escolares mostraban que era excepcionalmente inteligente, estudiante con calificaciones sobresalientes, miembro del club de ajedrez y del equipo de debate. Los maestros lo describían como callado, educado y maduro para su edad. No había incidentes previos, no peleas, ni acciones disciplinarias, ni comportamientos preocupantes reportados. Según todo, Ethan Cole era un estudiante modelo de un hogar estable de clase media. Esto no tiene sentido, dijo el detective Foster al revisar el expediente. Niños como este no cometen asesinatos premeditados. Hay algo que estamos pasando por alto. El 25 de marzo, los detectives Foster y Chen fueron a la escuela secundaria Roosevelt. Se reunieron con la directora Margaret Stevens y la consejera escolar, ambas visiblemente sorprendidas al conocer los hallazgos de la investigación. «¿Ethan?», dijo la directora Stevens. «No, debe haber algún error. Ethan es uno de nuestros mejores estudiantes. Nunca ha tenido problemas». Pero la huella no mentía. Y cuando le mostraron las imágenes de la cámara de seguridad, su rostro palideció. «Sí se parece a él», admitió en voz baja. Los detectives pidieron revisar los registros de asistencia de Ethan. El 15 de marzo, el día después del asesinato de Laura, Ethan había estado ausente de la escuela. Su madre llamó esa mañana diciendo que tenía una gripe estomacal. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era imposible de aceptar. ¿Cómo un estudiante de honor de 13 años se convierte en un asesino? ¿Qué posible motivo podría tener? El 26 de marzo, los detectives Foster y Chen obtuvieron una orden de registro para la residencia de los Cole. Necesitaban actuar con cuidado y correctamente. Si Ethan era realmente responsable, si era peligroso, no podían arriesgarse a un error. Coordinaron con un psicólogo infantil y servicios sociales, preparando múltiples escenarios. A las 6:30 a.m. del 27 de marzo, 12 días después del asesinato de Laura Mendoza, un equipo de detectives y oficiales uniformados ejecutó la orden de registro en 847 Maple Street. Patricia Cole abrió la puerta con su bata, confundida y aterrorizada. Ethan todavía dormía en su habitación. Lo que encontraron en esa habitación haría que incluso los detectives de homicidios más experimentados cuestionaran todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana. La habitación de Ethan parecía normal a primera vista. Escritorio con una computadora, estanterías llenas de materiales de lectura avanzada, trofeos de ajedrez en exhibición, carteles de científicos y figuras históricas en las paredes. Pero cuando la detective Chen abrió el armario, encontró una caja de cartón empujada hacia el fondo, oculta bajo abrigos de invierno. Dentro de la caja, 3 cuadernos llenos de entradas manuscritas, fechadas durante los últimos 5 meses. Las entradas detallaban a varias personas que Ethan había observado en Sacramento, sus rutinas, sus horarios, sus vulnerabilidades. Había al menos 15 individuos diferentes documentados, incluyendo notas detalladas de vigilancia sobre Laura Mendoza.
Las entradas sobre Laura comenzaron en diciembre de 2018, 3 meses antes de su asesinato. Ethan había anotado a qué hora ella llegaba a la parada del autobús cada mañana, qué ruta tomaba, dónde trabajaba, cuándo regresaba a casa. Había dibujado un plano del edificio de apartamentos donde vivía. Incluso había documentado cuáles noches parecía más agotada, cuáles noches llegaba más tarde a casa. Pero no solo eran notas de vigilancia. Había entradas de práctica, escritas en un tono desapegado y clínico. La tráquea humana colapsa con aproximadamente 30 libras de presión. La pérdida de sangre por la arteria carótida causa inconsciencia en 8 a 15 segundos. Los apartamentos pequeños tienen insonorización mínima. El ataque debe ser rápido y controlado. Y luego, lo más escalofriante, había una entrada fechada el 14 de marzo de 2019, escrita a las 10:15 p.m., solo horas antes del asesinato de Laura. Esta noche. Sujeto LM. Prueba final de la hipótesis. La edad es irrelevante para la capacidad. Documentaré los resultados. La caja también contenía una sudadera oscura con capucha, aún manchada de sangre. Análisis de laboratorio confirmarían luego que la sangre pertenecía a Laura Mendoza. El detective Foster estaba parado en ese dormitorio, mirando la meticulosa documentación de asesinato de este niño, y sintió un frío que nunca había experimentado en 2 décadas de trabajo policial. Esto no era un crimen pasional, no era un accidente ni una pelea que se salió de control. Era una ejecución calculada, realizada por un niño de 13 años que lo documentaba como un experimento científico. Patricia Cole estaba histérica, gritando que era imposible, que su hijo nunca, que tenía que haber un error. Ethan fue despertado, se le leyeron sus derechos en un lenguaje apropiado para un menor, y fue detenido. En el viaje en coche hacia la comisaría, la detective Chen se sentó atrás con Ethan. El niño estaba tranquilo, casi inquietantemente tranquilo. No lloró. No pidió a su madre. Miraba por la ventana, viendo Sacramento pasar, con el rostro completamente vacío. Ethan, dijo la detective Chen suavemente, ¿entiendes por qué te están llevando a la comisaría? Ethan se volvió a mirarla. Sus ojos, testificaría ella más tarde, parecían viejos, mucho más viejos que 13 años. Encontraste mi cuaderno, dijo simplemente. Sabía que podías. Calculé una probabilidad del 17%. Pensé que había limpiado mejor. La confesión que siguió reveló una mente tan desapegada de la empatía humana normal, tan enfocada en el ejercicio intelectual por encima de las consecuencias morales, que incluso los psicólogos forenses lucharían por comprenderla completamente. Y el motivo, cuando finalmente se reveló, sería quizás el aspecto más perturbador de todos. Con este descubrimiento devastador, los investigadores se dieron cuenta de que estaban tratando con algo mucho más siniestro de lo que habían imaginado. El interrogatorio de Ethan Cole comenzó a las 9:15 a.m. del 27 de marzo de 2019, en una sala especialmente designada para entrevistas juveniles en la sede del Departamento de Policía de Sacramento. Por ley, dado que Ethan era menor, su madre Patricia debía estar presente, junto con un abogado designado por el tribunal, Michael Rhodes, quien llegó dentro de la hora siguiente al arresto de Ethan. Patricia Cole se sentó junto a su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro, apretando su mano. Ethan permaneció perfectamente quieto, con la postura recta y expresión neutral. El detective Foster y la detective Chen se sentaron al otro lado de la mesa. Una cámara de video grababa cada palabra, cada gesto. Ethan, comenzó cuidadosamente el detective Foster, encontramos cuadernos en tu habitación, cuadernos con información detallada sobre Laura Mendoza. ¿Puedes contarnos sobre ellos? Ethan miró a su abogado, quien asintió levemente. El niño volvió a mirar a los detectives. Son diarios de observación, dijo Ethan con voz firme y clara.
He estado realizando un estudio a largo plazo sobre patrones de comportamiento humano y evaluación de vulnerabilidad. Laura Mendoza fue uno de varios sujetos que seguí durante varios meses. Patricia Cole dejó escapar un sollozo ahogado. Cariño, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estudio? ¿De qué hablas? Ethan no miró a su madre. Mantuvo la mirada en el detective Foster. Quería probar una hipótesis, continuó. La sociedad subestima la capacidad basada en la edad. Los adultos asumen que los niños carecen de la capacidad intelectual para el planeamiento y ejecución complejos. Teoricé que esta suposición crea un punto ciego. Quería probar si ese punto ciego podía ser explotado. La detective Chen se inclinó hacia adelante. Ethan, ¿nos estás diciendo que mataste a Laura Mendoza para probar un punto? ¿Para demostrar que podías? Sí, dijo Ethan simplemente. La hipótesis requería aplicación práctica. El conocimiento teórico por sí solo no prueba nada. La sala quedó en silencio. El abogado Rhodes parecía pálido. Patricia Cole lloraba abiertamente ahora, todo su cuerpo temblando. Pero Ethan se mantuvo tranquilo, casi clínico, como si estuviera hablando de un proyecto científico escolar. Durante las siguientes 4 horas, con pausas obligatorias por ley para un sospechoso menor de edad, Ethan Cole describió con meticuloso detalle cómo planeó y ejecutó el asesinato de Laura Mendoza. Hablaba sin emoción, sin remordimiento, tratando la entrevista como un ejercicio intelectual. Explicó que primero había notado a Laura en diciembre de 2018 mientras caminaba a casa desde la escuela. La había visto esperando en la parada del autobús, luciendo agotada, y se había interesado por su rutina. Usando técnicas básicas de vigilancia que había aprendido en libros y recursos en línea, comenzó a seguirla, documentando su horario. ¿Por qué Laura?, preguntó el detective Foster. De todas las personas en Sacramento, ¿por qué la elegiste a ella? Ethan lo consideró por un momento. Era predecible, dijo. Su rutina era constante. Vivía sola, trabajaba hasta tarde, lo que significaba que llegaba a casa cuando había menos gente alrededor. Su edificio no tenía cámaras de seguridad ni cerraduras electrónicas. Desde un punto de vista táctico, era un objetivo ideal. Sujeto, repitió la detective Chen con la voz tensa por la ira contenida. Ella era una persona, Ethan. Un ser humano con familia, con gente que la amaba. Estoy al tanto de la definición técnica de persona, respondió Ethan con indiferencia. Pero la consideración emocional habría comprometido la validez del experimento. El apego emocional crea sesgo. Los cuadernos encontrados en la habitación de Ethan revelaron la profundidad de su planificación. Había investigado anatomía humana, estudiando exactamente dónde y cómo golpear para causar el máximo daño con el mínimo ruido. Había practicado técnicas en sacos de boxeo en casa, cronometrándose, perfeccionando su método. Había robado un objeto contundente del armario de mantenimiento de su escuela 3 semanas antes del asesinato, escondiéndolo en su mochila. En las semanas previas al 14 de marzo, Ethan había realizado lo que llamaba pruebas de proximidad. Había pasado varias veces frente al edificio de Laura, cronometrando cuánto tardaban los vecinos en notar a un extraño. Había probado la entrada del edificio, descubriendo que a menudo se dejaba sin cerrar porque los residentes olvidaban cerrar la puerta completamente. Incluso había llegado a tocar la puerta de Laura una vez, 2 semanas antes del asesinato, fingiendo ser un estudiante perdido que buscaba el apartamento de un amigo. Laura fue amable, le dio indicaciones, completamente desprevenida. Me sonrió, dijo Ethan durante el interrogatorio. Me preguntó si necesitaba llamar a mis padres. Le dije que no, que ya lo había resuelto. Me dijo que tuviera cuidado al caminar a casa. Patricia Cole se quebró completamente con este detalle, sus sollozos resonando en la pequeña habitación. Su hijo había estado en la puerta de su víctima, había recibido amabilidad y había usado esa interacción para finalizar su plan. El 14 de marzo,
Ethan le dijo a su madre que iba a casa de un amigo a estudiar para un examen de matemáticas. Patricia, que trabajaba muchas horas y confiaba completamente en su hijo responsable, no lo cuestionó. Ethan salió de casa a las 9:30 p.m., vistiendo una sudadera oscura, con el arma oculta en su mochila. Llegó al edificio de apartamentos de Laura a las 10:55 p.m., justo después de que ella llegara a casa. Había calculado perfectamente el tiempo, sabiendo que estaría agotada por su doble turno y que estaría más vulnerable. Esperó en la escalera hasta escuchar que entraba a su apartamento. Entonces tocó su puerta. Le dije que estaba encerrado fuera de mi apartamento arriba, explicó Ethan a los detectives. Le pedí si podía usar su teléfono para llamar a mi mamá. Dudó tal vez 3 segundos. Luego abrió más la puerta y me invitó a entrar. El último acto de bondad de Laura Mendoza selló su destino. Lo que ocurrió dentro del apartamento 2B tomó menos de 8 minutos, según la propia cronología que Ethan documentó en su cuaderno. Atacó a Laura rápidamente, usando técnicas que había practicado. Ella se defendió, arañándole el brazo, lo que explicó el ADN bajo sus uñas. Pero Ethan estaba preparado, concentrado, y Laura estaba cansada tras 14 horas de trabajo. ¿Cuándo te diste cuenta de que estaba muerta?, preguntó la detective Chen con la voz apenas firme. Aproximadamente 6 minutos después del contacto inicial, dijo Ethan. El pulso cesó, la dilatación pupilar confirmó. Esperé 2 minutos más para asegurarme. Luego pasó varios minutos arreglando su cuerpo, enderezando sus extremidades, componiendo la escena. No por respeto, sino por lo que él llamaba completitud estética. Limpió las superficies que había tocado, retiró el arma y se preparó para irse. Pero en esos momentos finales, cuando salía del apartamento, su teléfono vibró en el bolsillo con un mensaje de su madre preguntando cuándo llegaría a casa. La distracción momentánea lo hizo apoyar la mano en el marco de la puerta para mantenerse firme. Ese único toque, ese momento de descuido, dejó la huella dactilar que resolvería el caso. Ethan caminó a casa, llegando a las 12:15 a.m. Su madre ya estaba dormida. Se duchó, colocó el arma y la ropa manchada de sangre en la caja de su armario y se fue a la cama. A la mañana siguiente, le dijo a su madre que se sentía mal y no podía ir a la escuela. Ella lo llamó, le preparó sopa y se fue a trabajar, sin sospechar que su hijo había cometido un asesinato la noche anterior. ¿Pensaste en Laura Mendoza después de esa noche?, preguntó el detective Foster. ¿Pensaste en su madre, su familia, las personas cuyas vidas destruiste? Ethan hizo una pausa, pareciendo considerar genuinamente la pregunta. Pensé en la metodología, dijo finalmente. Consideré qué podría haber hecho de manera más eficiente, pero en cuanto a la reflexión emocional sobre las consecuencias para otros, no. Eso no tendría ningún propósito práctico. La psicóloga forense doctora Amanda Brennan, quien evaluó a Ethan en los días posteriores a su arresto, describiría más tarde que él mostraba claros signos de trastorno de conducta con severos déficits de empatía. Su inteligencia era excepcional, con un coeficiente intelectual probado de 156, ubicándolo en el percentil 99.9. Pero su desarrollo emocional estaba profundamente atrofiado. Ethan entiende intelectualmente que sus acciones causaron daño, escribió la doctora Brennan en su evaluación. Puede articular los conceptos de correcto e incorrecto, legal e ilegal, pero no siente nada de eso. Para él, las demás personas no son completamente reales. Son objetos para estudiar, problemas para resolver. Laura Mendoza no era una persona con esperanzas y sueños. Era una variable en una ecuación. La búsqueda en la computadora de Ethan reveló evidencias aún más perturbadoras. Su historial de navegación mostraba meses de investigación sobre asesinatos famosos, psicología criminal, técnicas de investigación forense. Había visitado foros donde la gente discutía crímenes teóricos. Había descargado libros sobre asesinos en serie,
no por curiosidad morbosa, sino como material instructivo. Quizás lo más escalofriante eran los otros nombres en sus cuadernos. Laura Mendoza no había sido su único objetivo. Ella fue su primera ejecución exitosa, pero tenía planes detallados para al menos 3 personas más. Un hombre anciano que vivía solo en el barrio de Eaton, un estudiante universitario que trabajaba en una librería local y una mujer sin hogar que pedía limosna cerca de la biblioteca. ¿Planeabas matar también a estas otras personas?, preguntó el detective Chen. Eventualmente, respondió Ethan. Quería probar diferentes metodologías, distintas variables, edad, capacidad física, estatus social, cada una proporcionaría puntos de datos únicos. La abogada de Patricia Cole le había aconsejado no hablar públicamente, pero en una breve declaración a los detectives, describió a su hijo como alguien que siempre fue diferente. Brillante pero emocionalmente distante. Nunca tuvo amigos cercanos, nunca mostró interés en actividades típicas de la infancia. Ella lo había atribuido a su inteligencia, suponiendo que simplemente era maduro para su edad. Siempre fue tan bueno, dijo entre lágrimas. Notas perfectas, nunca tuvo problemas, siempre educado. ¿Cómo podría haberlo sabido? ¿Cómo podría alguien haberlo sabido? El 28 de marzo de 2019, Ethan Cole, de 13 años, fue formalmente acusado de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, acecho, premeditación y crueldad excepcional. Debido a su edad, no podía ser juzgado como adulto bajo la ley de California, pero los fiscales dejaron claro que buscarían la pena máxima permitida para un delincuente juvenil. El arresto de Ethan apareció en los titulares nacionales en cuestión de horas. La historia de un estudiante de honor de 13 años que había asesinado a sangre fría a una joven trabajadora cautivó y horrorizó a la nación. Las camionetas de noticias alineaban la calle frente a la escuela secundaria Roosevelt. Reporteros acamparon afuera de la residencia de los Cole. La pregunta en la mente de todos era la misma. ¿Cómo puede pasar esto? Pero probar la culpabilidad de Ethan más allá de toda duda razonable requeriría más que su confesión y la evidencia encontrada en su habitación. El sistema legal, diseñado para proteger a los acusados juveniles, exigiría una presentación meticulosa de los hechos ante un juez y un jurado. Y el abogado defensor de Ethan, a pesar de la abrumadora evidencia, presentaría una defensa vigorosa basada en la edad y el estado mental de su cliente. La batalla por la justicia para Laura Mendoza apenas comenzaba. Si estás disfrutando este caso, deja tu like y compártelo con alguien que también disfrute del true crime. Ahora vamos al juicio que conmocionó a la nación. El juicio de Ethan Cole comenzó el 9 de septiembre de 2019, 6 meses después de su arresto, en el Departamento 12 del Tribunal Superior del Condado de Sacramento. Debido a que Ethan era un menor, el proceso fue cerrado al público, pero la jueza Elizabeth Morrison permitió que representantes selectos de los medios asistieran bajo estrictas pautas. La sala del tribunal era más pequeña que las usadas para juicios de adultos, diseñada específicamente para casos juveniles, pero la gravedad de lo que estaba a punto de desarrollarse hacía que el espacio se sintiera increíblemente pesado. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa entre su abogado, Michael Rhodes, y un defensor juvenil asignado por el tribunal. Llevaba un traje azul marino que su madre había comprado para el juicio. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, parecía cualquier otro estudiante de 8º grado vestido para una ceremonia de premios escolares. Pero el monitor de tobillo bajo sus pantalones formales recordaba a todos la realidad. Este niño estaba acusado de asesinato en primer grado. A la izquierda de Ethan estaba Patricia Cole, quien había envejecido visiblemente en los 6 meses desde el arresto de su hijo. Su cabello se había vuelto gris en las sienes, su rostro demacrado y agotado por incontables noches sin dormir. A la derecha, al otro lado del pasillo, estaba Rosa Mendoza, la madre de Laura, acompañada por familiares y defensores de las víctimas.
Rosa había insistido en asistir todos los días del proceso, a pesar de sus tratamientos continuos contra el cáncer. Su presencia era un recordatorio constante de lo que realmente trataba este caso: una hija que nunca volvería a casa. El fiscal Daniel Martínez se levantó para dar su declaración inicial a las 9:30 a.m. Martínez era un veterano de la oficina del fiscal del Distrito de Sacramento, conocido por su enfoque metódico y su habilidad para presentar casos complejos con claridad. Pero este caso, admitiría más tarde, lo desafió de maneras que ningún otro lo había hecho. Su señoría, comenzó Martínez, durante los próximos días, el Estado demostrará más allá de toda duda razonable que Ethan Cole, a pesar de su corta edad, planeó y ejecutó el asesinato de Laura Mendoza con un nivel de premeditación y cálculo que sería perturbador en un adulto, y es absolutamente aterrador en un niño de 13 años. Les mostraremos cuadernos llenos de notas de vigilancia durante 3 meses. Presentaremos evidencia forense que sitúa al acusado en la escena del crimen en el momento exacto de la muerte de Laura. Les mostraremos las propias palabras del acusado, su propia confesión, describiendo cómo y por qué mató a una mujer inocente cuyo único crimen fue mostrarle bondad. Martínez caminó hacia un tablero de exhibición que mostraba la fotografía de Laura. Su sonrisa brillante, sus ojos amables, tomada apenas semanas antes de su muerte. Laura Mendoza tenía 26 años. Trabajaba en 2 empleos para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre. Nunca había conocido a Ethan Cole antes de la noche en que él tocó su puerta pidiendo ayuda. Y ese acto de compasión, ese momento de decencia humana, le costó todo. El abogado defensor Michael Rhodes presentó una narrativa diferente. Su señoría, lo que le pasó a Laura Mendoza fue una tragedia. No hay disputa sobre eso. Pero este caso no es solo sobre lo que ocurrió. Se trata de por qué ocurrió y si un niño de 13 años puede realmente formar el nivel de intención requerido para un asesinato en primer grado. Ethan Cole no es un monstruo. Es un niño profundamente perturbado con graves problemas de salud mental que no fueron diagnosticados ni tratados. El Estado quiere castigar a un niño por tener un cerebro que no funciona como el nuestro. Pero la justicia requiere comprensión, no solo venganza. El caso de la Fiscalía comenzó con el testimonio del detective Raymond Foster. Durante más de 3 horas, explicó a la corte la investigación. La llamada al 911, la escena del crimen, la huella dactilar, las imágenes de la cámara de seguridad y, finalmente, el descubrimiento de los cuadernos en el dormitorio de Ethan. Rhodes interrogó agresivamente. «Detective Foster, en sus 20 años de experiencia, ¿ha encontrado alguna vez a un niño de 13 años que haya cometido un asesinato premeditado?» «No», admitió Foster. «Es posible que lo que parece premeditación sea en realidad la escritura fantasiosa y confundida de un niño perturbado que no distingue entre imaginación y realidad». Basado en la evidencia, no. Los cuadernos contenían planes específicos y concretos que fueron seguidos al pie de la letra. «Pero usted no es psicólogo, ¿verdad, detective?» «No, no lo soy». La evidencia forense fue abrumadora. La doctora Patricia Flores, la médico forense, testificó sobre las lesiones de Laura, la línea temporal de la muerte y el ADN encontrado bajo las uñas de Laura. El análisis de laboratorio confirmó que el ADN coincidía con Ethan Cole. La sangre encontrada en la sudadera de su armario pertenecía a Laura Mendoza. La huella dactilar en el marco de la puerta era definitivamente suya. Pero el testimonio más dañino vino del propio Ethan. El fiscal Martínez reprodujo el video de la confesión de Ethan, las 4 horas completas, para la corte. El juez, el jurado y todos los presentes vieron cómo este niño de 13 años describía, con detalles escalofriantes y sin ninguna emoción visible, cómo había planeado y ejecutado un asesinato. Rosa Mendoza tuvo que salir de la sala 2 veces durante este testimonio, abrumada por el dolor y la rabia.
Ver al asesino de su hija explicando con calma su metodología, refiriéndose a Laura como un sujeto y a su muerte como un experimento, fue más de lo que cualquier madre debería soportar. En el cuarto día del juicio, la fiscalía llamó a la doctora Amanda Brennan, la psicóloga forense que evaluó a Ethan. Ella testificó sobre su inteligencia excepcionalmente alta, su profunda falta de empatía y su diagnóstico de trastorno de conducta con rasgos antisociales. ¿Puede explicar al tribunal qué significa eso?, preguntó Martínez. El trastorno de conducta es un diagnóstico psiquiátrico que se aplica típicamente a niños y adolescentes que muestran patrones persistentes de comportamiento que violan las normas sociales y los derechos de otros, explicó la doctora Brennan. En el caso de Ethan, estas características incluyen una completa falta de remordimiento, incapacidad para sentir empatía y una visión de las demás personas como objetos en lugar de individuos con valor inherente. Los rasgos antisociales indican que probablemente esto continuará en la adultez, donde sería diagnosticado como trastorno de personalidad antisocial. En términos sencillos, ¿está describiendo a un sociópata? Rhodes objetó, pero el juez Morrison permitió la pregunta. El término sociópata no se utiliza en el diagnóstico clínico, dijo la doctora Brennan con cautela. Pero sí, Ethan muestra rasgos consistentes con lo que coloquialmente se llama sociopatía. Él entiende intelectualmente que sus acciones fueron incorrectas, pero no siente esa incorrección. Es un concepto puramente intelectual para él, como entender matemáticas. El interrogatorio de Rhodes se centró en el potencial de tratamiento. Doctora Brennan, ¿no es cierto que estos trastornos pueden ser manejados con la intervención adecuada? Pueden ser manejados hasta cierto punto, sí. Entonces, ¿hay esperanza de rehabilitación? En algunos casos, sí. Pero quiero ser clara. El desarrollo verdadero de empatía en alguien como Ethan es extremadamente improbable. Manejar significa enseñarle a controlar sus impulsos por miedo a las consecuencias, no a través de un desarrollo moral genuino. La defensa llamó a su propio experto, el Dr. Robert Chen, un psicólogo infantil que argumentó que el cerebro de Ethan todavía está en desarrollo y que la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos y el razonamiento moral, no madura completamente hasta mediados de los 20 años. Básicamente estamos pidiendo que un niño sea juzgado bajo estándares adultos de juicio moral, testificó el Dr. Chen, cuando su cerebro literalmente no está preparado para hacer esos juicios todavía. Pero en el contrainterrogatorio, el fiscal Martínez socavó este argumento. Dr. Chen, ¿entiende un niño promedio de 13 años que el asesinato está mal? Generalmente sí. ¿Planea un niño promedio de 13 años asesinatos durante un período de 3 meses? No. Entonces Ethan Cole no es promedio, ¿verdad? No, no lo es. De hecho, su inteligencia y capacidad de planificación superan con creces a la de los típicos niños de 13 años, ¿correcto? Correcto. Entonces, no podemos usar el desarrollo cerebral típico de un niño de 13 años como excusa para un comportamiento atípico de un niño de 13 años, ¿verdad? El Dr. Chen dudó. Es más complejo que eso. Pero la respuesta es no, ¿verdad? Sí. En el día 7, la fiscalía llamó a su testigo más emotivo, Rosa Mendoza. Subió al estrado lentamente, sus movimientos cuidadosos debido a sus tratamientos continuos de quimioterapia. La fiscal Martínez se acercó con delicadeza. Señora Mendoza, ¿puede contarle al tribunal sobre su hija Laura? Entre lágrimas, Rosa describió la infancia de Laura, sus sueños de convertirse en enfermera, su sacrificio tras el diagnóstico de cáncer de Rosa. Ella renunció a todo por mí, dijo Rosa con la voz quebrada. Su propia vida, su propio futuro. Trabajaba hasta agotarse cada día para que yo pudiera tener unos años más. Y ahora se ha ido, y yo sigo aquí, y cambiaría lugares con ella en un instante si pudiera.
¿Qué le gustaría decirle al tribunal sobre el impacto de la muerte de Laura? Rosa se volvió para mirar directamente a Ethan, que estaba inmóvil en la mesa de la defensa. Mi hija le mostró amabilidad, dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Tocaste su puerta, un niño necesitado, y ella te ayudó. Así era Laura. Vio a un niño que necesitaba ayuda y abrió su puerta. Y tú la mataste por eso. Me la quitaste a mí, a todos los que la amábamos, porque querías demostrar lo inteligente que eres. Pero no eres inteligente. Estás enfermo. Y espero que pases cada día del resto de tu vida dándote cuenta de lo que le quitaste a este mundo cuando te llevaste a mi Laura. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso la jueza Morrison se secó las lágrimas. Ethan no mostró reacción visible, pero fue el testigo final quien proporcionó el momento más impactante del juicio. En el día 9, la fiscalía llamó a Brian Jennings, un estudiante que había asistido a la escuela secundaria Roosevelt con Ethan. Brian tenía 15 años ahora, habiendo empezado la secundaria desde el arresto de Ethan. Brian, dijo la fiscal Martínez, ¿conocías a Ethan Cole? Más o menos, dijo Brian nervioso. Estuvimos en algunas clases juntos. ¿Alguna vez te dijo algo sobre Laura Mendoza? Sí, como 2 semanas antes de que pasara. La sala se tensó. Este testimonio no había estado en ningún documento previo al juicio. Era un testigo sorpresa, algo a lo que Rhodes objetó inmediatamente. Pero la jueza Morrison lo permitió tras confirmar que la información había salido a la luz recientemente. ¿Qué dijo Ethan?, preguntó Martínez. Estábamos en la biblioteca, trabajando en tareas separadas. Yo estaba leyendo un libro sobre asesinatos famosos sin resolver. Ethan lo vio y preguntó si me interesaba el crimen real. Dije que sí, que era fascinante. Él puso una mirada extraña y dijo, los casos sin resolver son fracasos. Los interesantes son los crímenes en los que se salieron con la suya porque eran más inteligentes que los investigadores. Me reí. Pensé que solo estaba siendo provocador. Luego dijo, apuesto a que podría planear un crimen perfecto. La mayoría de los criminales son idiotas. Si eres lo suficientemente inteligente y paciente, podrías salirte con la tuya. ¿Qué le respondiste? Pensé que estaba bromeando, así que dije algo como, claro, amigo, lo que sea. Pero luego me miró con esos ojos intensos y dijo, no estoy bromeando. La edad es la cobertura perfecta. Nadie sospecha de los niños. Me dio miedo, así que me fui. No pensé en eso de nuevo hasta que escuché que lo habían arrestado. Martínez se dirigió al jurado. No más preguntas. Rhodes intentó minimizar el daño, sugiriendo que Brian podría estar recordando mal o exagerando para llamar la atención, pero el testimonio del chico fue claro y específico. Ethan había anticipado esencialmente su crimen, lo suficientemente confiado para insinuarlo, creyendo que nadie tomaría en serio a un niño de 13 años. Los alegatos finales fueron el día 12. La fiscal Martínez sintetizó la evidencia en una narrativa devastadora. Notas de vigilancia, pruebas forenses, confesión y motivo, todo apuntando a un asesinato premeditado por un acusado que entendía exactamente lo que estaba haciendo. La defensa quiere que vean a Ethan Cole como una víctima, concluyó Martínez. Un niño con un cerebro dañado que no podía controlarse a sí mismo. Pero la evidencia muestra a alguien que planeó durante meses, que investigó metodologías, que seleccionó cuidadosamente un objetivo vulnerable y que ejecutó su plan con precisión. Eso no es un cerebro dañado. Eso es una mente calculadora que tomó una decisión. Laura Mendoza está muerta porque Ethan Cole decidió que su vida valía menos que su curiosidad intelectual. Eso no es una enfermedad mental, eso es asesinato. Rhodes hizo su última súplica por clemencia. Es un niño, dijo, con la voz emocionada. Un niño que necesita ayuda, no prisión. Enviarlo lejos para siempre no traerá de vuelta a Laura. Solo crea otra tragedia. Muestren misericordia a un niño que nunca aprendió a sentir misericordia él mismo.
Pero mientras los argumentos concluían y el jurado se preparaba para deliberar, una pregunta pendía sobre la sala del tribunal. ¿Podía alguien mirar la evidencia, escuchar las palabras del propio Ethan y ver algo diferente a culpabilidad? Después de 12 días de testimonios, finalmente llegó el momento que todos habían esperado. El jurado deliberó durante 6 horas y 43 minutos. Durante ese tiempo, la sala del tribunal permaneció llena de familiares, periodistas y observadores legales que habían seguido el caso desde el principio. Rosa Mendoza se sentó en la primera fila, con un rosario envuelto alrededor de sus manos temblorosas, susurrando oraciones en español. Patricia Cole estaba en el lado opuesto, con el rostro enterrado en sus manos, incapaz de mirar a nadie. Ethan permaneció en una sala contigua a la sala del tribunal, acompañado por un oficial de correccionales juveniles. Según el testimonio posterior del oficial, Ethan pasó el tiempo de deliberación leyendo un libro sobre física cuántica, aparentando estar completamente indiferente ante la decisión que cambiaría su vida a solo unos metros. A las 4:27 p.m. del 21 de septiembre de 2019, el alguacil recibió la noticia de que el jurado había llegado a un veredicto. La sala del tribunal fue llamada a reanudarse. La tensión era sofocante. Las personas que habían esperado meses por este momento contuvieron la respiración cuando Ethan fue llevado de nuevo a la mesa de la defensa. La jueza Elizabeth Morrison entró y tomó asiento. «Entiendo que el jurado ha llegado a un veredicto». «Así es, su señoría», respondió la presidenta del jurado, una profesora de mediana edad llamada Margaret Walsh. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el formulario del veredicto. «Que se ponga de pie el acusado». Ethan se levantó, flanqueado por su abogado y defensor juvenil. Su expresión permaneció neutral, casi curiosa, como si estuviera observando algo que le sucedía a otra persona. En el asunto del estado de California contra Ethan Cole, por el cargo de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, ¿cuál es su veredicto? La voz de Margaret Walsh se quebró ligeramente. Encontramos al acusado culpable. La sala del tribunal estalló. Rosa Mendoza se desplomó en los brazos de sus familiares, sollozando con una mezcla de dolor y alivio. Patricia Cole emitió un grito que resonó en toda la sala, el dolor de una madre al escuchar a su hijo condenado. Los periodistas escribían frenéticamente en sus teléfonos. La jueza Morrison golpeó el mazo repetidamente para imponer orden. Ethan no mostró reacción alguna. Simplemente se sentó cuando se le indicó, con el rostro inexpresivo, sin cambiar su postura. Era como si el veredicto fuera sobre otra persona, algún concepto abstracto distante, y no sobre su propio futuro. La jueza Morrison ordenó un receso de 15 minutos antes de proceder a la sentencia. En el sistema de justicia juvenil de California, la sentencia no seguía las mismas pautas rígidas que en la corte de adultos. La jueza tenía discreción dentro de ciertos parámetros, considerando la edad del acusado, la gravedad del delito y el potencial de rehabilitación. Cuando se reanudó la sesión, la fiscal Martínez se puso de pie para hacer la recomendación de sentencia del Estado. Su señoría, aunque reconocemos la edad del acusado, la evidencia presentada en este juicio demuestra un nivel de premeditación, cálculo y falta de remordimiento que exige la máxima sentencia permitida bajo la ley de California. El acusado planeó el asesinato de Laura Mendoza durante 3 meses. Documentó sus preparativos, ejecutó su plan con precisión, e incluso después de su arresto, no ha mostrado un remordimiento genuino ni comprensión del costo humano de sus acciones. El Estado recomienda que el acusado sea sentenciado a la máxima detención juvenil hasta los 21 años, seguida de una transferencia automática a prisión de adultos sin posibilidad de revisión de libertad condicional antes de los 40 años. Rhodes argumentó por clemencia. Su señoría, mi cliente tiene 13 años. Su cerebro no está completamente desarrollado.
Sufre de condiciones de salud mental documentadas que afectan su capacidad para sentir empatía y entender las consecuencias emocionales. Aunque sus acciones fueron horribles, sigue siendo un niño que necesita tratamiento, no solo castigo. Pedimos al tribunal que considere una sentencia que priorice la rehabilitación, con la posibilidad de revisión de libertad condicional, una vez que haya recibido el tratamiento adecuado. La jueza Morrison, entonces, se dirigió al tribunal. Había presidido casos juveniles durante 18 años, había visto niños problemáticos de todos los orígenes, había sopesado innumerables decisiones difíciles. Pero este caso, escribiría más tarde en su decisión, representó el juicio más desafiante de su carrera. Ethan Cole, comenzó la jueza Morrison, mirando directamente al acusado. He revisado cada pieza de evidencia en este caso. He leído tus cuadernos, visto tu confesión, escuchado el testimonio de expertos sobre tu condición psicológica. He intentado encontrar algún camino hacia la redención, alguna indicación de que entiendes la magnitud de lo que has hecho. Y no he encontrado ninguna. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Laura Mendoza fue una joven extraordinaria que dedicó su vida a cuidar a su madre moribunda. Se agotaba trabajando todos los días. Y cuando tú tocaste a su puerta, diciendo que necesitabas ayuda, ella la abrió. No porque ella fuera ingenua, sino porque era amable, porque vio a un niño en apuros, y su instinto fue ayudar. Esa amabilidad le costó todo. Rosa Mendoza lloraba en silencio, rodeada de familiares que la sostenían erguida. Tienes 13 años, continuó la jueza Morrison, y según la ley de California, no puedo sentenciarte como adulto a pesar de la naturaleza adulta de tu crimen. Pero puedo y voy a imponer la sentencia máxima disponible bajo los estatutos de justicia juvenil. Has demostrado que eres un peligro para la sociedad, que tu inteligencia te hace más peligroso en lugar de menos, y que tu falta de empatía significa que no se te puede confiar en ningún entorno comunitario sin una estricta supervisión. La voz de la jueza se tornó más firme. Por lo tanto, es el fallo de este tribunal que seas entregado a la custodia de la División de Justicia Juvenil de California, donde permanecerás hasta tu 21º cumpleaños. En ese momento, serás transferido automáticamente al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para cumplir una sentencia de adulto. Tu caso no será elegible para consideración de libertad condicional hasta que hayas cumplido un mínimo de 27 años desde la fecha de hoy, lo cual ocurrirá cuando tengas 40 años. Esto significa que no tendrás posibilidad de liberación hasta el año 2046. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Ethan. Quiero que entiendas algo. Creíste que tu inteligencia te hacía superior, que tu edad te protegería de las consecuencias. Estuviste equivocado en ambos aspectos. Pasarás toda tu juventud, toda tu adultez joven y gran parte de tu edad media encarcelado, porque elegiste valorar tu curiosidad intelectual por encima de una vida humana. Calculaste todo excepto la variable más importante, que nosotros valoramos la vida humana sobre todo lo demás y perseguiremos justicia para las víctimas sin importar quién sea el perpetrador. La sala del tribunal quedó absolutamente en silencio. «Quitaste el futuro de Laura Mendoza», dijo la jueza Morrison, suavizando un poco su voz pero sin perder gravedad. «Quitaste a la hija de su madre, la compañera de sus amigos, la oportunidad del mundo de ver en qué se habría convertido. A cambio, has perdido tu propio futuro. Crecerás en detención juvenil, serás un adulto en prisión, y serás de mediana edad antes de siquiera tener la posibilidad de argumentar que mereces otra oportunidad de libertad». La jueza Morrison golpeó una vez su mazo. Este tribunal queda levantado. Mientras los alguaciles se acercaban para llevar a Ethan bajo custodia, Patricia Cole corrió hacia su hijo, gritando su nombre. Pero Ethan no se volvió hacia su madre. No lloró ni protestó. Simplemente se quedó quieto.
Permitió que le pusieran las esposas y salió tranquilamente del tribunal, su rostro aún sin mostrar ninguna emoción. Rosa Mendoza lo observó irse, con los brazos cruzados sobre sí misma, lágrimas recorriendo su rostro ajado. «No es suficiente», susurró a su familia. «Nada será suficiente jamás». Pero cuando Ethan desapareció por la puerta que lo conduciría a su nueva vida tras las rejas, algo sutil cambió en la sala del tribunal. El aire se sintió más ligero, como si la justicia, aunque incompleta e imperfecta, hubiera sido servida de alguna manera. Un niño cometió un crimen de adulto y el sistema respondió con todo el peso de su autoridad. Fuera del juzgado, la fiscal Martínez se dirigió a los medios reunidos. El veredicto y la sentencia de hoy envían un mensaje claro. La inteligencia no otorga inmunidad frente a las consecuencias. La edad puede ser un factor atenuante, pero no es un escudo detrás del cual alguien pueda esconderse tras cometer un asesinato premeditado. Laura Mendoza obtuvo justicia hoy, aunque ella no pueda estar aquí para verla. Pero la historia no terminó con un golpe de mazo y una sentencia impuesta. El impacto de este caso resonaría mucho más allá de esa sala, cambiando leyes, desafiando suposiciones y forzando a la sociedad a enfrentar verdades incómodas sobre los niños, la violencia y la naturaleza del mal mismo. Han pasado 5 años desde que Ethan Cole fue sentenciado por el asesinato de Laura Mendoza. Hoy, en 2024, tiene 18 años. Alojado en una unidad de máxima seguridad en el Centro de Corrección Juvenil O.H. Close, en Stockton, California. Según los informes del centro, ha sido un preso modelo, sin infracciones disciplinarias, inscrito en programas educativos y continuando con un desempeño académico excepcional. Permanecerá allí hasta su 21º cumpleaños en 2027, cuando será transferido a una prisión estatal para adultos para continuar cumpliendo su condena. Pero la conformidad conductual no indica una verdadera rehabilitación. La doctora Amanda Brennan, que realiza evaluaciones psicológicas anuales de Ethan como parte de su tratamiento obligatorio, informa que su falta fundamental de empatía permanece sin cambios. Ha aprendido a imitar respuestas emocionales adecuadas, señala su evaluación más reciente. Entiende intelectualmente lo que la gente espera que diga y sienta, pero la vaciedad emocional subyacente persiste. Ethan sigue siendo la misma persona que era a los 13, solo que más viejo y más sofisticado en su presentación. Rosa Mendoza no vivió para ver el cumpleaños número 18 de Ethan. Falleció en noviembre de 2021, finalmente vencida por el cáncer tras una batalla de 4 años. En sus últimos días, rodeada de familia en un hospicio de Sacramento, habló a menudo de Laura, encontrando consuelo en los recuerdos de la sonrisa de su hija, su amabilidad y su dedicación inquebrantable. Rosa fue enterrada junto a Laura en Sacramento Memorial Gardens, con sus lápidas a juego que dicen «Querida hija» y «Querida madre», juntas de nuevo en la muerte, como lo estuvieron dedicadas la una a la otra en vida. La historia de Laura no terminó con su muerte. En los años posteriores a su asesinato, amigos y miembros de la comunidad establecieron el Fondo Conmemorativo de Becas Laura Mendoza, que proporciona asistencia financiera a niños de familias con dificultades por deudas médicas. Hasta la fecha, el fondo ha ayudado a 37 estudiantes a perseguir la educación superior, cada uno llevando adelante el legado de sacrificio y servicio de Laura. En la escuela secundaria Roosevelt, donde Ethan asistió alguna vez, ahora un mural honra la memoria de Laura, pintado por estudiantes que nunca la conocieron, pero que querían asegurarse de que nunca sería olvidada. El caso también provocó cambios significativos en el sistema de justicia juvenil de California. Los legisladores introdujeron la Ley de Laura en 2020, que requiere evaluaciones de salud mental más exhaustivas para todos los delincuentes juveniles y obliga a las escuelas a implementar programas de monitoreo más completos para estudiantes con patrones de comportamiento preocupantes.
La ley fue aprobada con apoyo bipartidista y firmada por el gobernador Gavin Newsom en una ceremonia a la que asistieron miembros de la familia de Laura. El distrito Elm de Sacramento, cambiado para siempre por lo ocurrido en Riverside Avenue, se ha vuelto más vigilante pero también más conectado. Vecinos que antes apenas se conocían ahora organizan reuniones comunitarias regulares. El edificio de apartamentos donde vivía Laura instaló cámaras de seguridad y cerraduras electrónicas. Pero, lo que es más importante, los residentes se cuidan entre sí de maneras que no lo hacían antes, entendiendo visceralmente que la seguridad no proviene solo de los sistemas de vigilancia, sino de la conexión humana. Patricia Cole vive tranquila en Oregón ahora, habiéndose mudado allí poco después de la condena de su hijo para escapar del escrutinio mediático y el juicio de la comunidad. Rechazó solicitudes para dar este testimonio, pero en una breve declaración escrita proporcionada a través de su abogado, expresó un profundo remordimiento por lo que hizo su hijo y un dolor continuo por la familia Mendoza. «Nunca entenderé cómo crié a un niño capaz de tal maldad», escribió. «Fallecí a Laura Mendoza y a su familia de maneras que no puedo expresar adecuadamente. Vivo con ese conocimiento todos los días». El caso provocó incómodas conversaciones nacionales sobre la justicia juvenil, la salud mental y la naturaleza misma del mal. ¿Puede un niño de 13 años ser verdaderamente irredimible? ¿Debería la edad proteger de las consecuencias cuando el crimen muestra una planificación a nivel adulto? Estas preguntas siguen sin resolverse, debatidas en facultades de Derecho, departamentos de Psicología y mesas de comedor en toda América. Lo que permanece indiscutible es el valor de Laura Mendoza, su bondad y el vacío que su ausencia creó. No fue una persona perfecta, nadie lo es, pero fue una persona de profunda decencia que dio todo lo que tenía para cuidar a alguien a quien amaba. Que su vida terminara porque mostró amabilidad a un niño que necesitaba ayuda representa no solo una tragedia personal, sino una violación del contrato social que nos une como seres humanos. Así, Laura Mendoza no es recordada solo por cómo murió, sino por cómo vivió y el ejemplo que dio. Su legado continúa a través de cada becario que persigue sus sueños, a través de cada vecino que se preocupa por quienes están a su alrededor, a través de cada persona que elige la amabilidad incluso cuando podría ser más fácil mirar hacia otro lado. Un legado que prueba que la luz persiste incluso en presencia de una oscuridad incomprensible. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con la sentencia? Suscríbete para más casos de crímenes reales. Hasta el próximo video.